Buenas noches a todos, mi nombre es Enrique Valdés y en esta ocasión les agradezco enormemente por la oportunidad de que nos estén acompañando en esta actividad en línea. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante particular, algo que no habíamos hecho en años anteriores y que bueno, queremos tratar de que esto se vuelva anual y que año tras año pues vayamos informando acerca de lo que hemos realizado, los resultados, las observaciones y los futuros proyectos que vayamos realizando, ¿no? Así que bueno, tengo la oportunidad y el honor de presentarles el primer informe anual como parte de la Organización de Rescate Zarigüeyal. En esta ocasión, el informe anual de 2020, que sin duda es un año que va a quedar marcado en la memoria de todos y de todas, porque nos hizo vivir situaciones completamente diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Con solo mencionar que, bueno, estamos sufriendo a nivel mundial una pandemia por un nuevo virus, el coronavirus, provocado por el COVID-19, que bueno, hasta ahora, pues no teníamos precedentes de una enfermedad como esta, que nos hizo cambiar el estilo de vida, nuestras actividades cotidianas, en la forma como convivimos con las personas y que desafortunadamente muchísimas personas han perdido la vida por causa de este virus. Tristemente, pues no son los únicos estragos que esta enfermedad ha provocado, también ha tenido efectos sobre otras áreas como es en lo económico, en lo social, en lo laboral, en lo académico, y las organizaciones civiles no son la excepción. Y en esta ocasión, pues bueno, les vamos a platicar acerca de nuestra experiencia desde nuestro contexto en el que hemos estado trabajando en la parte de dos ejes fundamentales. El que es el más conocido, que es el rescate de vida silvestre, y el que consideramos el esencial para nosotros para poder lograr un cambio verdadero, que es la educación ambiental en escuelas, en universidades, parques, empresas, a todo el público en general. Y queremos platicarle acerca de esto, de lo que hemos realizado, de lo que hemos visto en Mérida, de lo que hemos visto en Yucatán, para que las personas puedan adoptar y puedan apreciar su biodiversidad y se den cuenta el tesoro invaluable que tenemos en nuestro estado y en nuestro país, porque el futuro de la vida silvestre está en nuestras manos. Vamos a dar inicio. Para comenzar, sabemos, porque lo hemos vivido, que el 2020 es un año totalmente diferente y que va a quedar marcado en la historia moderna de la humanidad. Hablando específicamente en el contexto de Mérida, en marzo, cuando se detectó la primera persona infectada con coronavirus en México, los hospitales regionales empezaron a tomar cartas en el asunto, responsablemente, por supuesto. Por ejemplo, se comenzaron a armar lo que son estos toldos que se ven hasta el fondo de esta imagen. Se comenzaron a realizar desinfecciones cada día, se comenzaron a realizar movimientos inusuales en los hospitales. Y es importante mencionar que en el caso de Mérida, los hospitales son sitios donde la fauna sinantrópica busca refugio. ¿Qué es la fauna sinantrópica? Van a ser aquellos animales que se adecúan al estilo de vida de los humanos. Es por eso que la zarigüeya podemos encontrarlas en viviendas, en patios, jardines, parques, etcétera. Así que en los parques de Mérida, perdón, en los hospitales de Mérida, es posible encontrar a las zarigüeyas durmiendo en los jardines, en refugios, porque saben que en estos sitios hay una fuente de alimentación, debido a que las personas cuando están en espera de algún familiar o de algún paciente que esté en dicho lugar, suelen dejar restos de comida, como son tortas, como son galletas, que son recursos que la fauna va aprovechando. Sin embargo, con la llegada de este virus y los hospitales tomando acción para impedir que haya un brote mayor, comenzó a haber un movimiento inusual y por lo tanto, a inicios de marzo, bueno, a finales de marzo más bien, hasta abril, muchos de los reportes que recibimos fueron por parte de médicos, enfermeros y personal de salud que iban encontrando estos animales desorientados, confundidos, como consecuencia de toda esta actividad y que, bueno, fue llegando a nosotros, ¿no? Así que algo que sí hemos visto como parte del efecto de la pandemia fue esto, que a inicios de abril o finales de marzo, casi todos los animales que recibimos fueron rescatados por personal de salud en los hospitales donde se estaban atendiendo pacientes con COVID-19 y en sitios donde había una actividad mayor que en años anteriores, como la limpieza, la desinfección, el traslado de pacientes, etcétera.
Por otra parte, la cuarentena y la suspensión de actividades nos afectó enormemente. Como organización sin fines de lucro, nosotros no cobramos, no recibimos recursos de nadie ni ningún tipo de apoyo y únicamente nos sostenemos de los donativos, pero desafortunadamente no son suficientes para poder sustentar todas las actividades que realizamos y por ello también hacemos otro tipo de acciones, como es la venta de playeras, de peluches, ir a los eventos, dar pláticas, recibir donativos como frutas. Sin embargo, cuando se hace esta suspensión de actividades, sin duda nos afectó enormemente y representó pues una disminución significativa de recursos, lo cual también se refleja en los rescates y demás. Por otra parte, también en el medio ambiente vivimos situaciones que no tienen precedentes. Por ejemplo, vivimos tormentas tropicales y 2 huracanes que provocaron inundaciones en Mérida. Para las personas que son de esta región, pues bueno, recordarán que en junio comenzamos a vivir lluvias frecuentes e intensas que provocaron esas inundaciones en diferentes colonias y diferentes partes de Yucatán. Muchas personas se vieron afectadas en sus domicilios, otros perdieron su infraestructura, su patrimonio. También zonas de cultivos y de ganadería se vieron afectadas y también nosotros nos vimos afectados porque esto significó un aumento de los reportes por llamadas de animales que ingresaban a viviendas en una búsqueda de un refugio para sobrevivir. Y no solamente eso, no solamente significa una mayor cantidad de animales que eran reportados, sino que también algunos sitios que eran utilizados como lugares para liberar fauna, hasta el día de hoy se quedan totalmente bajo el agua. Por ejemplo, en Mérida, uno de los sitios que utilizamos es el Acuaparque de Vergel, un sitio que hasta hace unos meses era un lugar perfecto e idóneo para la fauna sinantrópica, porque en él se encontraban viviendas y sitios perfectos para que animales como iguanas, zarigüeyas, aves pudieran habitar. Sin embargo, a raíz de las lluvias, de las tormentas y de las inundaciones, en la actualidad este sitio se encuentra totalmente bajo el agua, como podemos observar en estas fotografías, ¿no? Y otros sitios, como son los terrenos que se encuentran en Pensiones, que actualmente se les conoce como el lago de Pensiones, pues si bien es un cuerpo de agua temporal, sirvió como un recurso para otros animales, por ejemplo, las gallaretas, algunas garzas, entre otros animales que, bueno, aprovecharon este recurso y que también fue un espectáculo para las personas que son de esta parte de Mérida para poder apreciar su biodiversidad, ¿no? Y bueno, para hacer una comparación les quiero presentar lo que nosotros hicimos en este 2019. El año anterior se rescataron en total 555 animales. Ese fue el número de animales que nosotros atendimos el año pasado, de los cuales podemos clasificar que en la parte de mamíferos, principalmente zarigüeyas, pero también zorrillos, por ejemplo, se rescataron 540 ejemplares. También se rescataron 10 reptiles, de los cuales pues se caracterizan por ser serpientes las principales. En aves solamente rescatamos 4 ejemplares, que casi todos fueron búhos. Y en la parte de anfibios solamente se rescató a un ejemplar que se trató de un sapo costero, una especie que es muy frecuente en Mérida, conocido, bueno, el nombre científico es Insidius baliceps. Este dato es importante porque lo vamos a comparar con el año pasado, el 2020, y ver pues, cómo se reflejó y poder interpretar si la pandemia tuvo un efecto en este número o qué fue lo que cambió o por qué recibimos más animales, ¿no? Así que vuelvo a mencionar, el año pasado se rescataron 555, de los cuales 540 fueron mamíferos, principalmente zarigüeyas. ¿Qué pasó en el anterior año, en el 2020? Pues bueno, se superó el número del año pasado. Año tras año hemos visto cómo hemos superado este número. Por ejemplo, hace como 2, 3 años se rescataron 300 animales y de pronto rescatamos 500. Y ahora en este 2020 se rescataron 611 animales. Y acá hay algo curioso. En este 2020 se rescataron 535 mamíferos, mientras que el año pasado
pues fueron 540. Así que vemos que disminuyó este número, pero ¿qué pasa con los otros? Con reptiles, con aves y con anfibios. Con los reptiles sí hubo un aumento significativo. Se rescataron 33 reptiles, principalmente serpientes, y en aves se rescataron 26 aves, principalmente búhos. Y en la parte de anfibios se rescataron 7 ejemplares, principalmente sapos. Algo importante que en esta presentación no se los muestro es que a raíz de las tormentas y de los huracanes, los reportes de animales se dispararon. Por ejemplo, a inicios de julio, cuando comenzaron a presentarse las lluvias, nos reportaron en una sola semana como 6, 10 búhos en una sola semana. Y algo muy importante, el número que aquí les presento son los animales que nosotros rescatamos, que nosotros pudimos poner en resguardo, en recuperación y su liberación. Pero realmente este número se triplica porque hay muchos más que nosotros recibimos en forma de llamadas, pero que por X o Y razón no podemos atender, ya sea por falta de espacio, por falta de recursos, porque la persona no accedió a traer animal o por alguna otra razón. Así que este número solamente es de los animales que nosotros rescatamos. Y bueno, como les mencionaba, a raíz de las inundaciones observamos dos cosas. Los reportes de aves aumentaron enormemente. Y es que muchos de los reportes que recibimos no se atendieron debido a la falta de espacio y de tiempo. Pero afortunadamente existe otra organización que es nuestro aliado, que es Proyecto Santa María, que se hizo cargo de gran parte de estos animales que no pudieron llegar a nosotros. Y en la parte de anfibios, los reportes también se dispararon. Lógicamente, al haber más cuerpos de agua por las lluvias, muchos de estos animales salen en busca de estos recursos para que sean sitios de reproducción y de refugio. Así que muchísimos sapos y muchísimas ranas fueron haciéndose más notables en los patios y en los jardines. Tristemente, no todas las personas lo tomaron a bien. Muchas personas clasificaron a las ranas y a los sapos como plagas cuando no es así. El hecho de tener un anfibio es algo bueno porque nos dice que esa pequeña parte de ahí es un sitio sano, que no está contaminado, que es un sitio idóneo para que un animal tan delicado como un anfibio pues pueda refugiarse. Y bueno, afortunadamente en este año se formó una nueva organización que más adelante les voy a presentar, que en unos pocos meses ha rescatado cientos de animales, de los cuales pues podemos destacar a los anfibios, que bueno, ellos se encargaron de poder auxiliar a estos animales que se encontraban en riesgo por el miedo y la falta de información por parte de la ciudadanía. Pero bueno, de estos 611 animales, 467 fueron liberados, mientras que 138 son animales que desafortunadamente perdieron la vida porque estaban heridos, porque estaban enfermos o alguna otra situación. Mientras que por primera vez a lo largo de esta historia de nuestra organización, tuvimos un número alto de animales que no eran aptos para liberarse. En total, 6 animales no se liberaron por situaciones especiales, en los que podemos destacar a uno que podemos ver en esta fotografía, la que está aquí, una tortuga, y no se liberó porque se trata de una tortuga de orejas rojas, conocida también como japonesa, Trachemis scripta elegans, que a nivel mundial se le considera una especie invasora. En Yucatán, esta tortuga no debe estar presente. Es una especie invasora, por lo tanto no se puede liberar. En esta ocasión, en este caso más bien, el ejemplar terminó en un hogar donde está en óptimas condiciones, cuenta con un estanque, con una alimentación adecuada, etc. También recibimos a 2 ninfas que seguramente se escaparon de su casa. Tristemente las aves estaban enfermas y en muy mal estado y no pudieron sobrevivir. También se atendió el caso de un pitch, un ave de color negro, que desafortunadamente no vemos que sea adecuado liberarlo porque no sabe buscar alimento vivo, porque
en pocas palabras, está improntado con los humanos. Por lo tanto, es un ejemplar que si nosotros lo liberamos, el primer día posiblemente sea comida de alguna aguililla. Sabemos que la fauna silvestre forma parte de las cadenas tróficas, que así como un animal puede ser un cazador, también puede ser una presa. Sin embargo, nosotros consideramos que para liberar un animal debe tener las habilidades y la oportunidad de sobrevivir. De lo contrario, no estamos haciendo nada. No nos parece responsable ni justo liberar a un animal que no tiene oportunidad de sobrevivir y que sabemos que el primer día va a terminar siendo una presa. Por lo tanto, por esta situación, este ejemplar no se pudo reubicar. Así que en resumen, 6 ejemplares no se liberaron porque se trataban de especies exóticas, especies invasoras o un caso de un animal improntado. Y no solamente fueron estos, sino que además por primera vez se rescataron 4 artrópodos, lo cual no forma parte de nuestros registros porque nuestros registros solamente se consideran anfibios, mamíferos, aves y reptiles. Sin embargo, los artrópodos también son importantes y también son animales en riesgo. Y en este año, en el 2020, se rescataron a 3 tarántulas de trasero rojo, Brachypelma vagans, que podemos ver en la fotografía, los cuales se liberaron con éxito. Y recibimos un reporte muy particular. En la zona norte de Yucatán, en la residencial La Rejollada, se tuvo el avistamiento de un cangrejo azul que vemos en la fotografía, el cual nosotros pudimos resguardar y se pudo reubicar en un sitio que forma parte de su distribución natural. En sitios o en estados como Veracruz, el cangrejo azul cobra una importancia significativa y es una especie que se encuentra en riesgo. Por lo tanto, también contribuimos a conservar a un artrópodo que en otras regiones y que en México se encuentra en riesgo y que es importante conservar. ¿Y qué pasa con los reportes? O sea, de los animales que nosotros rescatamos, ¿cómo se van o por qué llegan a nosotros? ¿Cuál es el motivo por la cual los animales que hemos recibido llegan a nosotros? Pues bueno, aquí les tenemos un porcentaje con base en nuestros números. El 38% de todos los animales que nosotros recibimos llegaron porque fueron atacados o capturados por gatos. ¿Por qué ocurre esto? Primero podemos mencionar por la irresponsabilidad de las personas. Es importante comprender que los gatos son mascotas, son animales domésticos y deben estar dentro de nuestra casa, no en las calles paseando, no dando su rol por las colonias, porque eso no es ideal. El hecho que nuestro gato salga de casa no solamente pone en riesgo a la fauna silvestre, también le expone a enfermedades, a heridas, a que se pierda, entre otras amenazas a las que está expuesto. Por lo tanto, es importante que si nosotros queremos ayudar a la fauna silvestre, debemos tener dentro de casa a nuestros gatos. Muchas personas se niegan a hacer esto porque consideran que es maltrato, pero no. Si nosotros adaptamos nuestro hogar con juguetes y con espacio para que nuestra mascota se vaya entreteniendo, vamos a poder lograrlo y estaremos ayudando a la fauna y a nuestra mascota. Además que también sabemos que hay animales en situación de calle, animales que son abandonados, que se reproducen libremente. Por lo tanto, también estamos a favor de la adopción, de la esterilización y de la tenencia responsable. Por ello también colaboramos y participamos con organizaciones como Esterilizando Patitas, una organización de Mérida que se dedica a formar convocatorias de esterilizaciones a bajo costo para que la ciudadanía tenga esta oportunidad de esterilizar a sus perros y a sus gatos. Por otra parte, el 33% de los casos que nosotros recibimos llegan porque son víctimas de atropellamientos, como causa o consecuencia de la falta de educación vial por parte de los ciudadanos, porque manejan a exceso de velocidad, lo cual pues evidentemente
hay un efecto sobre la fauna, pero también representa un riesgo para las personas. Y en algunos casos en las carreteras, una mala planeación puede llevar a que muchos de esos animales estén en riesgo. Por ejemplo, que no hayan cruces de fauna, que haya una destrucción masiva de los hábitats que provoque que los animales crucen las carreteras y sean atropellados. Esto se puede presentar en tortugas, incluso en artrópodos como insectos y arácnidos, pero también en mamíferos como osos hormigueros, como tigrillos, mapaches, entre otras especies. En Mérida también es una situación muy frecuente que las zarigüeyas sean atropelladas. Por otra parte, el 28% de los animales que nosotros recibimos llegan por ataques de perros, ya sea porque los animales viven en los patios, lo cual no siempre es lo ideal porque no siempre tienen las condiciones adecuadas para esto. Quiero aclarar que no en todos los casos es así. Hay personas que realmente cuidan de sus mascotas y les dan un hogar, les dan un buen alimento, pero no siempre es así. Por falta de responsabilidad, porque permiten que sus perros ataquen a la fauna silvestre, lo cual es un error terrible. Y también, como pasa en los gatos, hay personas que dejan que los perros anden sueltos en las calles o que haya animales en situación de calle. Por lo tanto, al igual como ocurre con los felinos, nosotros estamos totalmente a favor de que haya una tenencia responsable, que se promueva la adopción y que haya sanciones para el maltrato animal, ya que si nosotros cuidamos a nuestras mascotas, como lo son perros y gatos, indirectamente estamos ayudando a la conservación de la fauna. Y por último, solamente el 1% se deben a otras amenazas. ¿Cuáles son estas otras amenazas? Agresiones directas por humanos, o sea, que una persona agreda a un animal silvestre. Por ejemplo, en esta fotografía fue de una zarigüeya que recibió una lesión punzante. Acá la herida pues se ve como una cortada, pero no, fue una herida bastante grave que incluso dañó el cráneo y que en este caso el ejemplar tuvo que ser eutanasiado porque presentaba daño a nivel neurológico. También hay casos por enfermedades, por ejemplo, en esta fotografía les presento a una aguililla caminera, una especie muy frecuente en Yucatán, nombre científico Rupornis magnirostris, que nos fue entregado por un joven, pero que vemos en esta fotografía que el animal no estaba bien, presentaba anomalías óseas como consecuencia de una mala alimentación. Por lo tanto, es muy probable que a esta ave la hayan tenido un tiempo como mascota bajo una dieta totalmente incorrecta y por ello desarrolló estas deformidades. Tenía las patas fracturadas, por lo tanto, y las alas también en una mala posición. Era un ejemplar que jamás se iba a recuperar. También recibimos reportes por fauna que ingresa a las viviendas. Por ejemplo, en este caso fue una serpiente que ingresó a una casa en la colonia Nueva Yucatán, zarigüeyas que ingresan a las viviendas, etc. Pero algo importante que queremos aclarar es que no siempre es lo mejor capturar a la fauna y retirarlos de la ciudad. Es importante que haya espacios verdes dentro de Mérida que sirvan como refugio para la fauna. Y algo muy importante que para mí es fundamental, que los y las ciudadanas y ciudadanos aprendan a convivir y a apreciar a su fauna silvestre. Muchos de estos animales, como la zarigüeya, son más frecuentes observarlos en la ciudad, porque nosotros los hemos obligado a adecuarse a eso, porque le hemos destruido su hábitat y porque los hemos desplazado. Y si nosotros no pudimos respetarlos en el momento adecuado, mínimo podemos hacerlo ahora que estos animales han buscado una forma de cómo sobrevivir. Y algo que nosotros también logramos realizar fue detectar cuáles son las zonas más importantes o de mayor actividad. Nosotros, para llevar un registro y un control de los rescates, hemos dividido la ciudad y el estado en 5 zonas. La zona del centro, norte, sur, oriente y poniente, de las cuales, de los animales que hemos recibido, 323 provenían del norte, que en el caso de Mérida va a abarcar a zonas como Altabrisa,
como Montes Dame, Chuburná, etc. La zona centro representó el 117 animales. Centro se va a considerar, bueno, vaya la redundancia, el centro de Mérida y colonias cercanas como es la García Ginerés, como es la colonia Esperanza, entre otras. Mientras que el oriente son colonias como Pacaptún, como Vergel, como el fraccionamiento del Parque, entre otras colonias, que representó 54 animales. Y algo que nos llamó la atención fue que en el sur, una zona donde está rodeada de vegetación, donde es muy común encontrar muchísimos animales silvestres, solamente se representó con el 16, con 16 animales que fueron rescatados. Y algo que nosotros tratamos de interpretar es que en la zona sur es muy difícil que las personas nos puedan entregar un animal debido a la distancia, ya que les es más fácil poder reubicarlos en algún sitio cercano que está rodeado de vegetación. Mientras que en el norte son sitios donde no hay parques, no hay áreas verdes y las personas tienen mayor accesibilidad de entregarnos al animal. Y por otra parte también logramos detectar cuáles son las colonias con mayor actividad en los reportes de animales, de las cuales pues destacan dos: el centro de Mérida, que de ahí provenían 87 animales, el pleno centro de Mérida, y Ciudad Cauquel, que representó el 57 animales. Y así se fue repartiendo por otras colonias. Sin embargo, estas dos fueron las que más se repetían y que, bueno, representó esta cantidad de animales en nuestros rescates. Afortunadamente, nuevos proyectos van surgiendo. Por ejemplo, Yaxcan, rescate y reubicación de anfibios y reptiles Yucatán, que apenas hace unos meses se creó y que en este poco tiempo ha hecho un trabajo magnífico y que ha logrado poner en resguardo y haber reubicado a cientos de ejemplares de herpetofauna: serpientes, lagartijas, tortugas, ranas, sapos, salamandras, entre otros animales. Y también está Proyecto Santa María, que nos ayuda enormemente porque gracias a ellos los reportes por aves pues disminuyen un poquito. Las aves son animales que son un poco complicados de trabajar porque son muy delicadas, y el hecho que exista otra organización como es Santa María nos ayuda enormemente a poder enfocarnos pues a otras áreas que falta por atender. ¿Y qué pasó durante la pandemia? Cuando inició la cuarentena, muchas de las actividades se suspendieron. Sin embargo, una que no se disminuyó y que por el contrario aumentó fue la caza furtiva. Cuando tenía poco tiempo la cuarentena, comenzamos a recibir muchos reportes por parte de los ciudadanos que comenzaban a oír disparos durante la noche. Muchos de estos reportes cerca de zonas donde hay distribución de venados, donde hay registros de estos animales, pero bueno, en este caso no fue un venado, se trató de una chara yucateca, Cyanocorax yucatanicus, que bueno, fue agredido por una persona y debido a que le disparó, y dada a la situación en la que estaba este ejemplar, tenía fracturas graves que le impedía poder ser liberado de nuevo, se tuvo que proceder a eutanasia. Sin embargo, es algo que nosotros notamos cuando llegó la cuarentena a nuestra región, que la cacería furtiva incrementó. También durante la pandemia pudimos detectar animales que aparecieron con más frecuencia y en otros años, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un cernícaro que apareció hace unas semanas, el mes pasado, si no me equivoco, en la colina Chuburná. Y bueno, en este caso se sospechaba que el ejemplar presentaba una enfermedad y tristemente perdió la vida. Pero otros casos como este de una tortuga mojina apareció en junio cuando estábamos en la cuarentena, en plena pandemia y además con las inundaciones en la ciudad. Fue una tortuga que apareció en una calle y que tristemente un perro la había mordido, lo cual le provocó que pierda una extremidad. Dado que es un animal que posiblemente era una mascota, muy probablemente, y que es un animal que no va a poder moverse con facilidad,
es un ejemplar que no es apto para liberarse. Por lo tanto, este ejemplar sigue en resguardo con nosotros, con una patita bastante particular que en esta fotografía pueden apreciar, porque se trata de un carrito, que con asesoría de un veterinario, pues bueno, podemos darle una vida de calidad y que nos pueda ayudar en nuestras actividades de educación ambiental cuando las actividades se reactiven. También los casos de tráfico ilegal de fauna silvestre no cesaron. También notamos cómo muchos animales fueron capturados y fueron vendidos de forma ilegal y que tristemente muchas personas compraron a estos animales cuando no debían hacerse dicha actividad. Pero bueno, uno de los casos que recibimos fue de esta surejo, que se nos fue entregado porque semanas antes una familia lo había comprado a unas personas que se dedican a pescar aves. El ejemplar estuvo un tiempo con nosotros, pero desafortunadamente no sobrevivió. Pero bueno, lejos de esto, de lo malo, de lo triste, de lo negativo, afortunadamente siempre hay personas dispuestas a ayudar y a aprender para conservar a la fauna, porque no se puede proteger lo que no se conoce. Por ejemplo, a raíz de las inundaciones, pues muchos anfibios aparecieron, sobre todo sapos, y son animales que a pesar de que son importantes y que son muy bonitos, pues no son muy apreciados por la mayor parte de la ciudadanía. Sin embargo, poco a poco hemos logrado que las personas vayan adoptando la idea de que toda especie es fundamental. Y en este caso fue un rescate que nosotros realizamos en una vivienda del poniente de la ciudad. Y al principio la persona no quería manipular al sapo, pero logramos convencerla de que lo haga y bueno, hasta nos regaló una fotografía para nuestras actividades. Y también pudimos conocer a personas que son maravillosas, como este guardaparque que trabaja en el poniente de Mérida. En una ocasión, de hecho el mismo día que se rescató al sapo de la fotografía, fuimos a reubicar a unos animales que era una zarigüeya, una iguana y 3 sapos. Y no estábamos como que estábamos en duda de dónde poder ubicar esos animales y pues bueno, tratando de localizar un sitio ideal, pues conocimos a este guardaparque que nos ayudó muchísimo, ya que nos pudo orientar a un sitio ideal para reubicarlos, el cual pues era perfecto porque estaba rodeado de vegetación y que además contaba con cuerpos de un gran cuerpo de agua donde los animales podían buscar pues un refugio y un recurso para sobrevivir. Y bueno, este 2020 pues hemos apostado a un proyecto que es un calendario que aquí pueden apreciar, un calendario dinámico porque contiene fotografías en alta definición de especies nativas con el nombre común, el nombre maya que aquí pueden apreciar, el nombre científico y el autor de la fotografía, pero que además contiene un código que ustedes pueden escanear desde su celular y se les va a dirigir a nuestra página web donde van a encontrar más información de la especie, como es el canto, cuál es su importancia, cuáles son sus amenazas y qué podemos hacer para protegerlos. Pero además contiene una frase en cada mes, se cuenta también las semanas, un área de notas por si alguien quiere realizar algún comentario o algún recordatorio y también se incluye efemérides ambientales, lo cual ningún calendario tiene y que bueno, podemos estar al día con las actividades medioambientales y que además en cada mes va a contener un calendario donde van a poder ver nuestras actividades y prácticas educativas para ese 2021, que sin duda también va a representar un obstáculo y un reto por superar. Pero bueno, esperamos que así como ocurrió este 2020, ocurra en ese 2021, que las personas nos vayan acompañando porque la pandemia sigue presente y va a significar un gran reto y muchos de las causas sociales pueden estar en riesgo de verse afectados debido a la poca actividad que va a haber. Sin embargo, estoy convencido que con ayuda de todos y todas vamos a poder salir adelante. Y esperamos que nos vayan acompañando en nuestra actividad, en nuestro trabajo, porque en este 2021 se nos vienen varios proyectos y varias ideas por concretar y esperamos que nos estén acompañando y sean parte de todo. Y por último, agradecerles por todo el apoyo
y la ayuda que nos han brindado, porque sin ustedes, los 611 animales que hemos podido ayudar, pues hoy en día tal vez no seguirían vivos. Y nosotros, gracias a ustedes, les hemos dado la oportunidad de que puedan estar nuevamente libres en un sitio seguro, donde puedan subsistir, realizar sus servicios ambientales, donde puedan reproducirse, y que muchos de estos animales son especies que están protegidas a nivel federal y que están en riesgo de desaparecer, pero que gracias al trabajo en conjunto de una organización civil, emprendedores, microempresas y de los ciudadanos, hemos logrado ayudarlos. Por último, solo quiero agradecerles, muchísimas gracias, y también por su tiempo por ver esta presentación, y les deseamos un excelente inicio de año. Muchísimas gracias.